Como saben ustedes, Baroja es el segundo vasco que encontramos en este curso, después de Unamuno. Era Unamuno era de Bilbao, Baroja de San Sebastián. Nació el año 1872, murió en 1956. Fue de los bastante longevos, de la generación más que Unamuno, menos que Menéndez Pidal, por supuesto. Él estudió medicina. Fue médico poco médico. Estuvo de médico en el balneario de Cestona algún tiempo. Luego ya se estableció en Madrid. Tuvo una panadería por una herencia de la familia. Intervino bastante en una panadería. Finalmente se dedicó a escribir, fundamentalmente. Fue escritor. Principalmente novelista. Sumamente fecundo. La obra de Baroja es muy grande. Escribió multitud de novelas, algunos ensayos también, no muchos, artículos no demasiados. Alguna vez he dicho que los escritores de libros eran en general menos conocidos que los que escribían muchos artículos, porque el lector de periódicos era más numeroso, pero escribió artículos no demasiados, repito, y tuvo una vida de escritor en Madrid casi siempre muy activo, y es interesante sobre todo que fue narrador. Su obra entera es de narrador. Incluso cuando escribe de una manera más ideológica, lo que hace es contar historias. Era un narrador admirable. Es interesante su figura personal. Yo les doy un consejo a ustedes si leeran Baroja. Léanlo deprisa. Cada autor tiene un ritmo propio. Hay autores, por ejemplo, no sé, Gabriel Miró, hay que leerlo despacio, hay que leerlo paladeándolo, lentamente. Entonces se aprecia su enorme calidad literaria. De otro modo no se goza. Hay autores a los cuales se debe leer de una manera, diríamos, normal. Yo hice el descubrimiento una vez que tuve que leer rápidamente varios libros de Baroja y los leí deprisa. Y encontré que estaban mejor. Es decir, con un ritmo rápido, la literatura de Baroja es cuando aparece en su mejor esplendor. Era una figura bastante popular. Yo lo conocí no demasiado. Yo lo conocía de verlo en esta calle de San Bernardo, en una librería que existía donde estuvo luego el cine Alexandra, una librería que se llamaba El Libro Barato. Era una librería de libros viejos, de libros de ocasión, no de bibliófilos, de libros corrientes, baratos. Es una librería muy profunda, muy larga. Y yo desde las librerías de viejo al ser recorrido desde que tenía 10 años con gran asiduidad, y allí se veía con cierta frecuencia a Zorín y a Baroja buscando libros, ¿no? Yo los veía, naturalmente era un chico, pero los veía. Y luego después, ya bastante al final de su vida, mucho después de la guerra civil, eh, fui a verlo varias veces a su casa. Siempre estaba en su casa de una manera desaliñada, con una gabardina vieja, con boina, con zapatillas. Era familiar, gruñón, un poco cascarrabias, interesante, acogedor, a su manera, un poco gruñona, un poco. Y tengo un recuerdo personal de él que es particularmente simpático. Él escribió unas memorias bastante al final de su vida, desde la última vuelta del camino, muy ácidas, porque él habitualmente era ácido, hablaba de casi todas las cosas y de casi todo el mundo. Y no había más, quizá más que dos excepciones de dos personas de las cuales hablaba en general bien, si serían buenas, que eran Azorín y Ortega. Pero al cabo de un tiempo, un amigo común me dijo que Baroja quería hablar conmigo, que si yo podría ir a verlo, y dije que con mucho gusto, y fui a verlo. Entonces me dijo que de Ortega había dicho cosas, en fin, pero que
creía que no había sido enteramente justo con Ortega, que quería hablar de él mejor y dándole más valor, y que me pedía que yo lo orientara un poco, que yo le aconsejara un poco, que le hablara de Ortega y le completara un poco su... Le dije que lo haría con mucho gusto, quedamos en eso, pero él estaba ya francamente en declinación, estaba muy en declinación, y poco después ya empezó a estar un poco fuera de... y no se pudo hacer. De modo que esta reunión conmigo para hablar de Ortega y mejorar un poco su imagen o lo que tenía que decir de él era una actitud sumamente simpática, por cierto, pero no se realizó. Y algún tiempo después murió Baroja. Lo había visitado poco antes Hemingway. Hemingway le llevó de regalo una botella de whisky y unos calcetines de lana, y le dijo que el premio Nobel que lo había debido recibir mejor Baroja. Dijo, porque yo lo que soy es un aventurero. Y yo dije, tenía razón, pero de la literatura. Y no se enteró casi nadie de la muerte de Baroja, del entierro de Baroja. Lo enterraron una mañana en el cementerio civil. Yo me enteré y fui al entierro, y allí encontré a Hemingway, a quien conocí en el cementerio, y hablamos un rato, hablamos de, en fin, un par de cosas, y de Baroja. Era una figura, yo creo, sumamente entrañable. He empleado la palabra cascarrabias y creo que le va bien. Él tenía una actitud, había puesto su vida a la carta de la sinceridad. Él estaba muy en contra de toda la retórica más o menos falsa que había encontrado en su juventud, que había encontrado en escritores de finales del siglo XIX. A eso le tenía una particular aversión. Era amigo de la realidad, incluso de la realidad tal como la veía. Él la veía con un poco de pesimismo y con un poco de preferencia, diríamos, por lo negativo. Hay una cierta negatividad en Baroja. Por ejemplo, él escribió muchas novelas de tema muy vario, de tema muy diferente. Fue, en cierto modo, un historiador de las luchas políticas españolas, de las guerras carlistas, por ejemplo. Sobre todo escribió una serie de novelas, memorias de un hombre de acción. La acción era en gran parte centrada en un personaje que era tío suyo, un tío más o menos remoto, Aviraneta. Y me acuerdo que decía, la acción era del tío y las memorias del sobrino. Sobre Aviraneta, por cierto, si a ustedes les interesa, es una figura muy pintoresca y bastante interesante. Hay un libro increíble de un buen amigo mío, Pedro Ortiz Armengol, que escribió un libro sobre Aviraneta. Yo le he dicho que sabe de Aviraneta mucho más que Aviraneta sabía de sí mismo, muchísimo más. Es una cosa propia de Ortiz Armengol, que ha escrito una vida de Galdós extraordinaria, absolutamente extraordinaria. Y evidentemente sabe de Galdós mucho más que Galdós sabía. Porque, por ejemplo, sabe no solamente de todas las amantes, que fueron bastantes, que tuvo Galdós, sino sabe de las familias de las amantes, de las cuales yo supongo que Galdós no sabía nada, pero Ortiz Armengol sí. Y pues Aviraneta es una figura pintoresca, que fue conspirador, que fue muchas cosas, ¿no? Y ha hecho una historia. Las novelas de Galdós son en cierto modo semejantes. Ustedes saben que de las guerras carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX han escrito en forma muy distinta Galdós, Baroja y Valle-Inclán, con estilos enteramente distintos y con visiones muy diferentes. Las de Baroja están más próximas quizá a las de Galdós, tienen menos ese elemento de estilización que tenía Valle-Inclán, de comentario intrínseco, de interpretación literaria. Son más narrativas, son muy sumamente interesantes. Por otra parte, hay otras novelas suyas que se tratan del País Vasco. Esa actitud un poco gruñona, diríamos, un poco cascarrabias de Baroja,
se templa cuando habla del País Vasco. El País Vasco le produce una pasión muy grande y ahí se vuelve más lírico y tiene una visión más optimista y más favorable. Y luego hay las novelas de Madrid. Las novelas de Madrid son muy interesantes. Es curioso, a mí me interesa mucho la pervivencia de cosas muy antiguas. Por ejemplo, hay barrios de Madrid que son enteramente galdosianos. Estamos en uno. Este barrio en que estamos aquí es galdosiano. Hay otros barrios que son barogianos. Eh, ya ha cambiado mucho, pero por ejemplo hacia las Ventas, por unas partes ya un poco más apartadas de Madrid, son barrios muy barogianos. Y es curioso que yo encuentro a veces supervivencias. Yo a veces encuentro niños, por ejemplo, por la calle, que parecen de Baroja, o parecen de Galdós incluso. ¿Cómo es posible si han nacido hace 6 años? Pues sin embargo, yo qué sé, hay una manera de mantenerse a través de las familias, de ciertos estilos de vida, de las casas, de la manera de vivir, de las tiendas, sobre todo cuando eran las tiendecitas. Ahora eso que llaman las grandes superficies cambian mucho, ¿verdad? Pero se conservan, es curioso, formas de vida. El Madrid de Baroja es en general agrio. Habla de las cosas polvorientas, de los churros o fritanga. Eh, es una visión más bien negativa. Luego, por ejemplo, aparece la visión de la universidad. Él fue estudiante de medicina y los personajes suelen ser un poco ridículos, muchos, y son pintorescos. Había personajes pintorescos, naturalmente, pero no solo. Y esto aumenta, está subrayado en Baroja. Es decir, él tiene la idea de que la vida es bastante lamentable. Hay un libro suyo titulado El mundo es ansí. Es decir, la vida no hay que adornarla. A veces dice que parece una cosa de papel de estraza con unas florecitas de papel. Esa visión negativa es muy frecuente en él. Pero lo curioso del caso es que le gusta todo eso. Todo ese mundo que encuentra lamentable, que encuentra un poco ridículo, que encuentra mezquino, sórdido, le gusta. Le gusta, ama esa realidad. En el fondo tiene una dosis muy considerable de ternura. Esto es interesante. Yo creo que hay una actitud en Baroja que me parece muy profunda, es muy importante. Encuentra que casi todo es lamentable. Esto es cierto, ¿no? Casi todo le parece lamentable. Y las personas son absurdas, y son disparatadas, y son incoherentes, y están llenas de vicios y de defectos. Sí, pero la vida por debajo de eso es algo serio. Yo creo que esto es un gran descubrimiento. La vida es seria, la vida misma. Por debajo de todo eso, por debajo de esos defectos, por debajo del disparate. Y en definitiva, los personajes de Baroja, que suelen ser bastante desastrados, la mayor parte, sin embargo siente por ellos una especie de amor, una especie de compasión. Los ve, no sé, diríamos como un hermano, lo cual hace que tenga un valor muy considerable. Ortega fue muy amigo suyo, Ortega lo trató mucho y escribió sobre él con gran penetración, como era de esperar. Y él decía, por ejemplo, que cuando él hablaba del el ideal un poco era el hombre enérgico, el superhombre de Nietzsche, y dice, claro, Baroja es todo lo contrario, es un asceta calvo y bondadoso, que deambula calle de Alcalá arriba, calle de Alcalá abajo. Dice una frase que es muy buena, dice más o menos, la cito de memoria, Baroja vendería su puesto en el Parnaso al que le pusiera un par de colmillos de tigre en la boca. Es una frase excelente. Y esto era, en definitiva, Baroja. Y esto yo creo que hace que dé una visión de la realidad, repito, en cierto modo agria, en cierto modo negativa.
pero que a última hora lo que hace es una reconstrucción, una recreación de formas de vida lamentables. Por ejemplo, piensen ustedes en la serie de La Busca, que La Busca es una de las mejores novelas de Baroja, que es la vida en Madrid, la vida en una pensión con personajes todos disparatados y personas que viven muy mal en general. No olviden ustedes que era la época en que escribe Baroja, sobre todo la época primera, los primeros años del siglo. eh, España era un país pobre. Conviene que ustedes viven en una época que, bueno, no diré que es una época opulenta, pero vivimos en una época en que esto ya no existe, pero la estrechez de la vida en general era muy grande, era enormemente grande. Eh, yo la he conocido, la he vivido durante muchos años. Además después hubo el bache de la guerra civil, que fue, claro, una situación desastrosa, pero la continuación, los años que siguieron a la guerra, por lo menos un decenio, fueron también de gran estrechez. Y esto configuraba la vida española. Si se compara el nivel de vida medio de los españoles actuales con el de los de hace unos cuantos decenios, la diferencia es muy grande, ¿no? Y en general, no solamente los que pudiéramos llamar realmente muy pobres, sino que la vida media, la vida de las clases medias, si ustedes leen lo mismo, por ejemplo, a Galdós, piensen ustedes en ese tipo, la gran creación de la novela de Galdós, que es el tipo del cesante, el empleado que se quedaba cesante porque había un cambio de gobierno, por ejemplo. Hay una novela extraordinaria, Miau, que no sé si ustedes habrán leído, es una novela realmente interesantísima. Y aparece todo esto, aparecen las formas de la vida con una estrechez muy grande, con una limitación. No estoy seguro de que fueran menos felices, porque lo de la felicidad es algo muy complicado, ¿no? Yo no tengo ninguna seguridad de que las gentes que viven ahora a un nivel económico y de uso de aparatos y de posibilidades incomparables sean más felices que lo eran antes. No, no estoy nada seguro. La felicidad es un asunto muy personal y que no depende demasiado de eso. Además, el nivel de pretensión se eleva y entonces en general los muy millonarios casi siempre están cortos de dinero porque necesitan más o porque tienen unas pretensiones mayores, de modo que en general es una situación que habría que ajustarlo eso y revisarlo mucho. Pero en el caso de Baroja ocurre esto. Y por ejemplo, los personajes de Baroja, que suelen ser, tienen aspiraciones, tienen medios muy limitados, tienen dificultades, son a veces rebeldes, se esfuerzan por hacer algo, a veces abandonan. Luego lo mismo, por ejemplo, tiene una visión, si ustedes comparan, hablaremos mucho más en la próxima conferencia de otros aspectos. De Nazorín, por ejemplo, en Nazorín tiene conciencia de es la misma época, es el mismo mundo, son las mismas limitaciones, pero Azorín ve las cosas, no sé, en cierto modo transfiguradas por el tiempo, por la historia, por los reflejos literarios. Baroja no. Baroja, por ejemplo, pues los lugares españoles ve mucho más, los poblachones llenos de polvo, llenos de sol y de moscas. Y había muchas moscas, ciertamente, que han desaparecido bastante. Son de las cosas que escasean. Las moscas eran muy frecuentes y ahora hay pocas. Sí, sí que hay cambios muy elementales que no se advierten, ¿no? Sí, no es importante. Las moscas tienen un papel en toda la literatura de esta época bastante grande. Por ejemplo, en Machado aparecen con una ternura y con bueno, aparecen las moscas. En Baroja con menos, pero las moscas, el sol, la sequía, los pueblos más o menos abandonados, los caminos malos, todo eso aparece. Y todo eso en el fondo lo atrae. Yo creo que a pesar de que todo sea así, a pesar de que sea lamentable, incluso quizá por eso mismo, esta es la actitud. Y esto naturalmente
hace que la aportación de Baroja sea única. Es un escritor realmente que se añade a los demás del 98 con una voz muy propia, y yo diría que además tiene un elemento porque tiene humor. Es decir, esa visión tan negativa y tan gruñona, en cierto modo, de cascarrabias, al mismo tiempo es divertida. Baroja es muy divertido. Si ustedes lo leen, verán ustedes cómo con su mal humor es gracioso y es divertido. Él, por ejemplo, decía cosas graciosas. Había había cerca de su casa un cartel en que había una cita, habían puesto una cita de Eugenio II que decía: lo que no es tradición es plagio. Y él no comentaba esto y decía: no, eso no lo entiendo. Dice: pero el tiempo ha quitado algunas letras y ahora lo que se lee es: lo que no es adición es agio. Eso lo entiendo mejor, decía. Tenía este tipo de actitudes. Como escritor, es interesante un hecho muy curioso en Baroja. Y es que, repito, él tiene una voluntad de no idealizar, de no magnificar, de no introducir ningún tipo de adorno. Es decir, él habla de las cosas con su simplicidad mayor, con su desnudez, con su sinceridad. Cuentan que una vez en un museo, no sé qué, tuvo que poner algo, firmar, y puso: Pío Baroja, hombre humilde y errante. Luego él dijo mismo: bueno, es un poco exagerado, tampoco he hecho unos viajes de poca monta, no soy tan errante. Es decir, tenía una especie como de un poco de burla incluso de sí mismo, de no tomar muy en serio, parecer exageradas las cosas. Esta actitud es muy sabrosa y yo creo que es muy interesante. Y eh, esa realidad que, repito, ve con ojos negativos en general, pero buscando, no sé, el valor último de las cosas. Y eso sí, eso le da una intensidad. Por ejemplo, él publicó un volumen de versos, ¿no? También un poco burlescos también. Y, en todas maneras siempre introducía una especie de visión, pues un poco deformadora, pero de no tomar muy en serio las cosas, de verlas en su mayor elementalidad y sinceridad. En definitiva, él lo que aborrecía era, no sé, la ficción, el engonamiento. Esto le parecía insoportable. Y naturalmente esto lo hace tener una forma de realismo. Si ustedes consideran los escritores del 98, todos son innovadores, muy innovadores, incluso innovadores respecto de los géneros literarios, respecto de los escritores anteriores de la Restauración. El menos innovador de todos ellos es Baroja. Baroja está más cerca de lo que era la novela de los llamados, no muy propiamente realistas, digamos Galdós sobre todo, no está tan lejos. Es decir, en definitiva, él no se propone hacer unas novelas fundamentalmente distintas. Ustedes piensen, por ejemplo, en la innovación que hace Unamuno con su novela personal, la innovación de estilización, de desrealización que hace Valle Inclán, la innovación también que hace, lo veremos, de Azorín, que trata, las novelas de Azorín son también muy profundamente distintas. Las de Baroja no tanto, sobre todo no pretende tanto que sean distintas. En definitiva, él novela dentro de un estilo personal, pero que está dentro de los moldes, diríamos, en continuidad con lo que había sido habitualmente la novela de los últimos decenios del siglo. Lo que pasa es que su perspectiva es otra, su punto de vista es otro, su carácter es diferente. Es curioso cómo un escritor tan distinto de Baroja como Valera, saben ustedes que había sido un escritor agudo, refinadísimo, con un estilo literario espléndido, de una gran cultura muy refinada, extremadamente civilizado, y
y siguió escribiendo Valera hasta el final de su vida. Él vivió para su época mucho, vivió de 81 años y escribió hasta el final, hasta 1905. Y tuvo tiempo de conocer a algunos escritores del 98 y, por ejemplo, habló de Baroja. Habló de los primeros libros de Baroja. Y a pesar de que la distancia entre ellos era enorme, lo comprendió muy bien y escribe sobre Baroja con gran simpatía. Lo encuentra muy simpático y lo encuentra divertido. Y era una inspiración completamente distinta. No se hubiera podido imaginar una actitud más diferente que la de Galdós y la de Valera y la de Baroja. Por otra parte, hay un punto que conviene tocar, y es, ustedes saben que ha sido muy ensalzado, muy elogiado y muy aborrecido Baroja. Yo recuerdo, había un libro que well, prefiero no acordarme, titulado Novelistas malos y buenos. El autor era un jesuita, de cuyo nombre prefiero no acordarme. Y me acuerdo que empezaba, era como un diccionario alfabético de autores. Y me acuerdo que decía Baroja, pío. No es pío, sino impío, clerófobo. y le añadía 5 o 6 adjetivos. Bueno, y ha habido gentes que han tenido gran entusiasmo por Baroja, precisamente por sus ideas, y otros que lo han aborrecido por sus ideas. Y yo creo que las ideas de Baroja no tienen mucha importancia. Es decir, que es un doble error entusiasmarse con sus ideas o aborrecerlo por sus ideas. En gran parte por su anticlericalismo, que no era muy serio ni muy profundo. Pero eso le dio muchos partidarios. Habría que hacer algún estudio sobre lo que ha sido el clericalismo y el anticlericalismo español, que todavía tiene rebrotes, no se ha extinguido. Mejor dicho, está rebrotando. Ha habido unos años en que quizá eso ya había quedado como olvidado, pero hay gentes que se ocupan de ello. Pero ha tenido una gran importancia en el siglo XIX y en toda la primera mitad del siglo XX ha tenido un papel muy importante. Baroja era hombre de muchas lecturas. Leía mucho, leía desordenadamente, leía de todo. No muy responsablemente. Hay un libro suyo que no les recomiendo, que es de los menos buenos, que se llama El cura de Monleón. Y es un libro en el cual pues, el personaje pues, habla incansablemente de libros y lecturas que hace. Y la verdad, no hay que tomarlo muy en serio, ni en bien ni en mal, en ningún sentido. Es decir, las ideas de Baroja las usa de otra manera, las usa desde el punto de vista del narrador, del conversador, de la tertulia. Ni las toma muy en serio, ni era muy capaz de tomarlas muy en serio tampoco. De modo que el opinar sobre Baroja por sus ideas es un error, ni en bien ni en mal, insisto, ¿no? Lo interesante es cómo ve el mundo, cómo ve la vida, cómo tiene esa especie de muy profundo amor por los personajes a los cuales no encuentra bien. Esto es interesante. Los personajes de Baroja no son amables. En general, repito, la mayor parte son disparatados. Están llenos de defectos y de vicios y de todo lo que se quiera. Pero, con todo y con eso, le interesan. Le interesan y los ve como reales, como personas. He dicho como hermanos. Y esto es una actitud realmente muy valiosa, porque yo creo justamente que la vida misma, es algo serio, la vida siempre, por debajo del todo. Ustedes tienen la vida más desmelenada, más desplecada, más disparatada. A última hora, ese fondo de la vida humana es siempre algo serio, es algo valioso, es dramático. Y eso es lo que ve Baroja. Por ejemplo, en esa novela de que les hablaba La Busca, por ejemplo, que aparece, el centro es una pensión de tercer orden, ¿no? Llena de gente disparatada. Y ahí aparece y la refleja con una cierta crudeza, con todas sus cosas al aire. Y sin embargo, Baroja siente una
especie de agria, de áspera ternura por todo eso. Y eso lo tiene respecto de España. De España, por ejemplo, siempre habla mal. Hay un capítulo en uno de sus libros que se llama Triste País. Y dice que todo es desagradable, que la comida es áspera, que los vinos son toscos, que tal. En fin, todo eso. Y en definitiva le parece casi todo mal. Le parece casi todo mal y en el fondo le encanta. Y tiene una especie como de adhesión a regañadientes. En definitiva, el amor que tiene Baroja a las cosas es un poco a regañadientes. Es como a pesar de todo. Creo que esta es la originalidad. Y en el fondo, esto revela un afán de autenticidad. A última hora, no sé si ustedes lo saben, porque fue elegido académico de la Española bastante, un poco antes de la Guerra Civil, el año 35, me parece que fue algo parecido. Bueno, él parecía el hombre menos académico del mundo. Y sin embargo, entonces empezó a tener además, y hay una visión de España en el fondo muy entrañable. Es decir, él hablaba muy mal de España, lo encontraba todo mal, pero se sentía profundamente arraigado, se sentía lleno de impregnación de esa realidad que veía malhumoradamente. En ese sentido, por tanto, Baroja representa el triunfo, si se quiere, de la sinceridad. Dirán ustedes, la sinceridad no es todo. No, no es todo. La sinceridad se puede equivocar. La sinceridad puede tener una visión particular porque evidentemente hay que rectificar. Si una persona ve la realidad, diríamos, desde su temperamento, desde su carácter, incluso físicamente, casi biológicamente, desde sus humores, esto significa evidentemente una cierta deformación de la realidad. Lo mismo que la idealización, el afán de embellecer la realidad, que es lo que aborrece Baroja, pero también ahí ocurre en eso. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo sinceridad y autenticidad. Porque la sinceridad puede no ser auténtica, puede moverse en planos relativamente superficiales. Repito, he empleado la palabra humores, que son en definitiva ciertas actitudes superficiales, que son muy frecuentes. El español es muy dado a eso, a fiarse un poco de esas impresiones no rectificadas, no controladas, no comprobadas con la realidad misma, ni con el fondo mismo de uno mismo. A mí me impresionó mucho una monstruosa anécdota de la guerra carlista, de una de las guerras carlistas, había unos prisioneros, no sé de qué bando, da igual, hubiera sido igual con uno con otro, y uno de los que estaban custodiándolos le pegó un tiro a uno de los prisioneros y le preguntaron que por qué lo había hecho. Y contestó, era un rubico más atravesado. Esta es la cuestión. Ahí tienen ustedes, es una actitud sincera, pero no auténtica, en el fondo monstruosa, claro. No pudo soportarlo, era un rubico atravesado. Y le pegó un tiro al pobre hombre. Bueno, pues bien, este es el problema. Y es uno de los rasgos, no digo propios de los españoles, pero relativamente frecuentes entre los españoles. Y que explican muchas cosas. Hay que contar con esos. Hay ciertos rasgos, algunos son admirables, no sé, la resistencia a la adversidad, el hecho de que el español necesita poco las cosas, se contenta con poco. Para mí ha sido muy impresionante la experiencia de los tremendos años de la guerra civil y de los posteriores, en que la vida en España ha sido realmente, para la mayor parte de los españoles, muy difícil, muy dura. No ha habido apenas depresiones, apenas, poquísimas. Ha sido infrecuentísimo el suicidio, que en otros países en circunstancias adversas la gente se suicida con cierta facilidad. En España no.
Es una cosa curiosa. Es decir, hay una especie como de capacidad de resistencia, de aceptar la vida como venga y de sobreponerse a las dificultades. Esto es una cosa que me parece realmente muy valiosa, muy interesante. Al mismo tiempo eso lleva a cierta dureza, a cierta sequedad, a cierta brusquedad, también a fiarse de, no sé, de eso, del temple del humor, que evidentemente le quita a la vida profundidad. Y esto es lo que ocurre en la literatura de Baroja. Por eso, eh, por eso aconsejo leerla deprisa, porque precisamente se abandona un poco al flujo de los hechos, de la narración, va contando las cosas. En general las cuenta muy bien, las cuenta con una gran capacidad de comprensión del detalle. Aparece, por ejemplo, el paisaje, esos paisajes, por ejemplo, de Castilla la Nueva, ásperos. Él conocía muy bien España y la recorrió mucho. En el País Vasco, que es además incluso el paisaje es un paisaje húmedo, suave, más dulce, más verde. Hay, por ejemplo, hay detalles curiosos, incluso estilísticos. Por ejemplo, hay un escrito suyo muy conocido que se titula Elogio sentimental del acordeón. Y esto lo conmueve y le gusta mucho. Y dice, lo compara con la fastuosa guitarra. Yo no encuentro tan fastuosa la guitarra, pero a él le parece fastuosa, comparada con el modesto, humilde acordeón. Este es el tipo de razonamientos que hace Baroja, como ven ustedes. Eh, ¿Comprenden ustedes lo que decía cuando digo que las ideas de Baroja tienen un uso que no es propiamente intelectual, que por tanto no hay que tomarlas excesivamente en serio como ideas, porque son más bien, no sé, son reacciones, son maneras de ver las cosas, son instrumentos de percepción. Por ejemplo, la enorme cantidad de lecturas de Baroja son desordenadas, son confusas, no ejerce demasiada crítica sobre ellas. Hay cosas que le gustan y otras no le gustan. Si leen ustedes sus memorias, que son divertidas, son interesantes, son en general despectivas, agrias, muchas veces, repito, hay pocas excepciones de que hable con cierta estimación o con cierto respeto o cordialidad de la gente. Él tenía además cosas de arbitrariedad, por ejemplo, yo recuerdo cosas, ya que hablamos de mi relación con él, me acuerdo, él no comprendía que a mí me gustara Valle Inclán. Le parecía tan artificial, le parecía imposible, ¿no? Y dice, pero fíjese de qué cosas. Dice que las mujeres que cuando llueve que se ponen las faldas encima de la cabeza. ¿Qué cosas dice? Y habla de acequias en Vizcaya. Esto le parecía intolerable, porque era impreciso, porque no se ajustaba a la realidad cotidiana y a mí me parecía que no tenía importancia ninguna esto, ¿no? A él le parecía una cosa imperdonable en Valle Inclán. Es evidente, por ejemplo, que a Valle Inclán le parecía una cosa inaceptable, porque precisamente es un caso de estilización, de deformación de la realidad, en cierto modo sarcástica, pero de magnificación al fin y al cabo, ¿no? Eh, es algo que está en el otro polo. Se sentía más próximo, mucho más próximo, por ejemplo, a Zorín. Fue muy amigo de Ortega. Tiene amistades verdaderas. Con Azorín tuvo una relación muy larga. Bueno, Azorín además se portó con él de una manera tan extraordinaria, escribió tanto sobre Baroja, escribió un volumen entero, se ha publicado de escritos de Azorín sobre Baroja. Azorín, lo veremos, ha sido el más generoso de todos los autores españoles, sin duda ninguna. Pero la obra de Baroja, yo no sé bien qué va a ocurrir con ella, porque ha tenido, fue muy leído en vida, por supuesto. Después, eh, ya después de muerto, o ya en los últimos años se leyó mucho, en los últimos años de la vida de los años 50 más o menos, ¿no? Después, yo creo que ha disminuido su lectura, que la gente lee menos a Baroja.
hay autores que pasan por una especie de purgatorio después de la muerte. No digo tanto como purgatorio, pero en fin, pero ha sido un poco abandonado. Yo creo que se lee menos, en definitiva, ahora. No sé yo hasta qué punto va a continuar siendo leído. En definitiva, es muy superior a la mayor parte de los autores que escriben ahora y que son leídos, que tienen éxito, sin duda ninguna, ¿no? Pero es posible que se encuentre esa especie de carga ideológica que se ha buscado en él, para bien o para mal, pero que lo ha mantenido más vivo, ha perdido sentido. En definitiva, yo creo que ya nadie encuentra eso ni lo busca. Tal vez haría falta un giro del lector, es decir, una especie de conversión de la orientación, de la mirada. Hay que aprender a leer las cosas. Yo creo que es una cosa, a cada autor hay que leerlo con la perspectiva adecuada. Es evidente que un autor, por ejemplo, un autor que es muy poco leído ahora es Gabriel Miró. Se ha perdido la sensibilidad para él, es muy poco leído, era un escritor muy extraordinario realmente. Pero evidentemente a veces hay una generación o una época o unas edades que pierden la sensibilidad para un estilo, para una tonalidad literaria. Y entonces no lo leen, no lo ven. Y no sé qué ocurrirá con el caso de Baroja, que ha sido muy leído y ahora lo es menos. Yo creo que probablemente habrá que volver a él y resulta, es tan iluminador y tan divertido y tan lleno de, no sé, de conocimiento de la realidad española y de la realidad humana en general, de los tipos humanos que son de una gran riqueza. No lo sé, pero creo que es una figura muy importante y que forma, no sé, forma constelación con los demás autores de su generación. Son figuras que se completan, que son indispensables todas ellas. Y es posible que se olviden, en el caso de Ganivet, el otro día he leído con motivo de Ganivet unos artículos que demostraban, no sé, tan poco conocimiento de él realmente, una visión tan superficial y tan limitada que realmente, no sé, es curioso además como ahora se escribe mucho sobre autores a los cuales no se conoce, esto es bastante frecuente. Yo recordaba precisamente lo que fue Melchor Fernández de Almagro, crítico literario tantos años, que sabía tanto, había leído tantos miles de libros y lo sabía muy bien y había conocido las cosas. Y no era un hombre de excepcional talento, si se quiere, pero... Y ahora la mayor parte de la gente escribe, no sé, uno lee, por ejemplo, muchas críticas que dicen, pues no tienen la menor idea, ¿no? Ni la menor idea. Incluso de hechos concretos y agentes que son bastante importantes. En este año, por ejemplo, que se está hablando tanto de Felipe II, y la gente a veces ignora cosas. Por ejemplo, todo el mundo habla de la destrucción, de la pérdida del poderío naval de España del año 1588, con la derrota de la Invencible. Primero, no fue tan derrota, y los ingleses han descubierto que no fue tan derrota, pero en fin. Pero en todo caso, antes de la muerte de Felipe II, que murió 10 años después, el 98, se había construido una armada más grande que la llamada Invencible. Es decir, que no se perdió el poderío naval español, se perdió en Trafalgar en 1805, que no tiene que ver nada con Felipe II, evidentemente. Bueno, pues esto, no sé, pues se habla de eso y se habla a veces campanudamente y con gran autoridad. Bueno, lo siento, pero no es así. Y esto ocurre constantemente. ¿Comprenden ustedes? Yo creo, en este curso yo estoy tratando, no sé, de hacer vivir un poco ante ustedes a unos cuantos autores. A la mayor parte de los cuales he conocido algo. A Baroja no mucho, no demasiado, pero en fin, lo he conocido, he visto cómo era, he visto cómo reaccionaba, cómo hablaba, cómo se movía. Y evidentemente yo creo que es importante el conjunto. Es decir, yo creo que una de las cosas que a los españoles nos importa es hacer, diríamos, como una especie de recopilación de lo que tenemos. Es decir, hay una serie de figuras
realmente han sido muy extraordinarias, ¿no? Y los hemos conservado parcialmente, los hemos conservado a rachas en ciertas fases, los hemos perdido en ciertos momentos. Hablaba yo, por ejemplo, el otro día, recordarán ustedes, de cómo Unamuno, que ha sido muy, muy leído en ciertos años, ya después de su muerte, y ahora ha vuelto quizá a ser un poco abandonado, ha sido a ser un poco olvidado en cierto modo, no, se sigue leyendo, pero no como hace 15 años o 20. Evidentemente, en el caso de Baroja temo que esté ocurriendo algo parecido. Con el caso de Azorín ha sido extraordinario y muy deliberadamente ha habido una especie de oscurecimiento deliberado de Azorín que a mí me parece a última hora quizá el más importante de todos. Y creo que la conservación de todos ellos y de la generación siguiente, por supuesto, de la cual también hablaremos, no sé, el mantener precisamente, diríamos, lo que ha sido el equipo el equipo español de interpretación de España, de representación de lo español, de innovación, la inmensa innovación que han hecho todo este grupo de escritores, que si los tomamos en conjunto representan algo que quizá no exista en ningún otro país europeo en esta época. Esta es la cuestión. Evidentemente, como los españoles nos dedicamos o a no leer a los españoles o a hablar mal de ellos, esto se desdibuja. Y por eso creo que sería importante, no sé, reunirlos, poseerlos, no aislarlos, reconstruir justamente ese equipo con todas sus diferencias, hasta poder constituir lo que en definitiva ha habido y sigue habiendo, que es una orquesta bastante extraordinaria. Seguiremos.